Muy buenas noches, que el Señor te bendiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno poder encontrarnos una vez más, otro miércoles, para poder compartir un tiempo acá en la palabra del Señor, meditar, que Él siga obrando. Así que qué lindo poder estar nuevamente acá, qué lindo que estés del otro lado, que hayas apartado este tiempo. No sé si lo estarás mirando ahora en directo o quizás en otro momento de tarde, en otro momento de mañana, pero qué bueno que te puedas haber hecho un tiempo y que juntos podamos seguir edificándonos. Estamos atravesando un lindo momento porque justo el domingo pudimos tener nuestra primera reunión después de bastante tiempo, así que tuvimos 2 reuniones de tarde, lo cual fue bueno vernos entre los hermanos y seguro va a ir en aumento, seguramente esto irá en mejora, así que qué lindo tiempo el que estamos viviendo, así que preparémonos para mejores tiempos todavía, amén. Quizás tiempos difíciles, seguros, pero tiempos donde también vamos a ver cosas extraordinarias de parte del Señor. ¿Y qué te parece si primero encomendamos este tiempo en las manos del Señor y lo hacemos con una oración? Así que si puedes ahí, acompáñame juntos, oramos al Señor. Padre, te damos gracias en este momento por este nuevo día que tú nos permites seguir estando juntos, Señor, este día que podemos compartir lo que tú has puesto en nuestro corazón, Señor, para poder entregar a cada uno. Señor, te pedimos, Dios, que esto que vamos a hablar sea tu palabra, hablando a cada uno de los corazones. Yo simplemente ser un comunicador, Señor, una persona que transmite el mensaje que tú has puesto, Dios. Así que, Padre, que pueda ser efectivo. Oramos, Padre Santo, en contra de toda oposición en el mundo espiritual, que en esta hora sea cancelado en el nombre de Jesús. Y declaramos un tiempo productivo, Dios, aquí en tu presencia, un tiempo eficaz, donde la palabra va a llegar hasta el corazón, Señor, donde la palabra va a atravesar, Dios, y va a llegar también hasta el espíritu. Tú vas a hablar y cosas buenas van a suceder. Padre Santo, gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hoy quiero hablar de algo bastante interesante. El tema es, o el título sería La ley de la adversidad. No sé si sabes de lo que se trata, pero básicamente lo que habla la ley de la adversidad es que todos los momentos adversos uno los puede aprovechar para algún bien. Es el momento donde a veces uno se tiene que destapar, el momento donde uno tiene a veces que crecer, que está obligado, ¿no? A veces la circunstancia obliga, pero de alguna manera poder aprovechar esas cosas que quizás no son las que más deseamos, pero que en ese momento podemos sacar el mejor provecho, ¿no? Así que de eso es lo que quiero hablarte en los próximos minutitos, y quiero hacértelo con 2 o 3 historias, algunas reales acá de hace un tiempito atrás, un par de años, y algunas, bueno, que si bien también son reales, pero las quiero sacar de la palabra para también tener un fundamento, ¿no? La primera que quiero comentarte, la primera historia, seguramente la conozcas, se llama la historia, bueno, en realidad es la historia de San Petersburgo. No sé si ubicas la ciudad allá en Rusia, que bueno, hoy nosotros la conocemos con ese nombre, pero ese nombre en realidad surgió en el año 91, luego de que pasa todo esta circunstancia con la Unión Soviética y demás. Pero antes de ese momento, si vos has leído de historia y te gusta leer, yo la verdad tengo que confesar que a mí no me gustaba leer para nada, y el día que comencé a buscar al Señor, hace ya unos cuantos años, ahí comencé a leer, ahí me empezó a interesar. El Señor despertó en mí el querer aprender, el querer nutrirme, el querer saber de ciertas cosas. Y bueno, de ahí he aprendido de a poquito algunas cositas que ya me han quedado grabadas, así que hasta el Señor a veces obra en esas cosas. Y bueno, yo aprendía justamente de esta ciudad que en otro entonces se llamaba Leningrado, que es el nombre en honor a un comunista llamado Lenin, ¿no? Un comunista obviamente ruso llamado Lenin, que había muerto en el año 1921, 1924, más o menos por ahí, no recuerdo exactamente el año, pero eran 1920 cortitos. Y ahí hasta el año 1991 se llamó de ese nombre, Leningrado. En los años 40, esta ciudad tuvo algo llamado un sitio, ¿no? Como en alguna vez hemos leído ahí en la Biblia, ya sea el sitio de Nabucodonosor, sea el sitio de los asirios contra Eliseo.
o bueno, quizás otros, pero en ese momento esa ciudad de Leningrado tuvo un sitio de la mano de Adolfo Hitler. Los alemanes agarraban y sitiaban, hacían un perímetro en toda la ciudad, porque bueno, en ese momento era una ciudad importante, era una ciudad que estaba creciendo mucho, era una ciudad que prometía y estaba siendo peligrosa también para muchos. Así que esta ciudad resulta que es sitiada por los alemanes y este sitio duró 29 meses, prácticamente 2 años y medio, ¿no? Si hubiesen sido 30, 2 años y medio clavadito. Así que 30 meses prácticamente lo que duró. Y imagínate, nosotros hoy vamos 90 días de cuarentena, ¿no? O de noventena. Imagínate si en los 90 días fuesen extendidos más. Ellos tuvieron casi 900 días. Así que 10 veces más de lo que nosotros estamos, pero en el caso de ellos, en medio de una guerra. Ellos fueron sitiados y hubo todo un perímetro que se puso donde lanzaban con artillería, con armas de guerra, bombardeaban la ciudad que estaba adentro. Así que fueron 2 años y bastante intensos, 2 años y largos bastante intensos los que vivieron estas personas, ¿no? Tiempos que se les complicó la economía, no podían entrar ni salir, no podían comercializar, no podían importar, no podían exportar, no podían a causa de esa economía obviamente abastecerse, no podían quizás importar un producto como puede ser el petróleo, como cualquier lugar de esto donde lo utilizan para calentarse, ¿no? Para las estufas. No podían en ese momento, a causa de la economía, tampoco tener una buena disponibilidad de salud. Así que bueno, se complicó bastante. Cuentan ahí las historias que vos podés leer, que hubo un momento donde ya la comida comenzó a escasear. Por más que todos tenían inicialmente una provisión, esa provisión en algún momento la alacena fue bajando y bueno, así que se empezaron a repartir viandas de comida y estaba racionalizada muy estricto. Y bueno, le daban por ejemplo a los que eran empleados, los que eran obreros y demás, 500 gramos, a los niños le daban 250 gramos y a los que no trabajaban, no eran obreros, le daban 150 gramos. Así que más o menos esos eran los números. Quizás algunos libros difieren de 250 a 300. No me importa dar ese detalle que será más estadístico, sino decirte que sucedía eso y que en un momento posterior se complica más y esa ración casi que se baja a la mitad. Así que le empezaron a dar 250 a los obreros, a los niños 150 y a los no obreros 150 gramos. Así que imagínate que casi no podían comer, ¿no? La cantidad de alimentos que ingerían era muy poca, así que hubo mucha gente, que en ese entonces muchos civiles que murieron por todo esto, por esta hambruna tan grande. Fue también una época donde se juntó un invierno feroz, donde las temperaturas alcanzaban, dicen las estadísticas, 30 grados bajo cero. Nosotros acá a veces tenemos 1, 2 grados bajo cero, como una temperatura bastante extrema. Ellos allá vivieron tiempos de 30 grados bajo cero. Y si a eso vos le pones el agregado que no podían importar, por ejemplo, todo el producto, el combustible para hacer funcionar una caldera, hacer funcionar algún tipo de calefacción que ellos tuvieran, mucha gente murió de frío. Justamente por eso, porque no podían calefaccionarse por la falta de combustible, no entraba ni salía nada. Así que hubo mucha gente que murió por eso. Después había, cuenta la historia, un momento donde se empezaron a comercializar los perros, las ratas, los gatos, caballos y hasta los mismos humanos, ¿no? Los cadáveres, perdón, humanos, porque escaseaba mucho el alimento. Fue la verdad una época que vos y yo podemos describirla como un acontecimiento demasiado adverso, demasiado triste y queriéndolo olvidar seguro. Pero aún así, a mí me gusta lo que quiero recalcar, que también a veces la Biblia lo recalca. No me quiero meter en la historia de Rusia, en sus creencias y demás, o decirte si es o no un país para seguirlo, ¿no? Pero
sí, como dice a veces la Biblia, que hay momentos hasta que los incrédulos son personas que trabajan más, son personas a veces que tienen estrategia, que son astutos, ¿no? Y ellos en un momento que estaba todo eso en la adversidad, que dejaron de funcionar los transportes y demás, ellos agarraron y pusieron cerca de ese perímetro alemán. Ellos habían puesto unos parlantes, ¿no? En aquel entonces, bueno, los parlantes eran más un estilo de bocina. Y con sonidos que ya habían pregrabados anteriormente, ellos emulaban que los trenes seguían funcionando, que el ferrocarril estaba en estado activo. Así que los alemanes desde afuera escuchaban, estaba funcionando el tren, cosa que no podía hacer. Y bueno, también emulaban también que había orquestas o sonidos de sinfónica, como que también había de alguna manera alguna actividad de distracción, una actividad donde uno iba quizás a escuchar música, como que de alguna manera le decían el sitio no está dando resultado. Este sitiado que están haciendo está resultando irrelevante, es inútil lo que están haciendo. Y por contraparte, los alemanes dicen que agarraron e instalaron cocinas del lado de afuera. Imagínate la gente que adentro se estaba muriendo de hambre, muchos se estaban muriendo, y desde el lado de afuera alguien empezaba a cocinar y el olorcito, ¿no? Con el viento, con las brisas, se iba acercando a la ciudad, y los que estaban adentro quizás muchos se veían tentados a querer escapar para comer algo. Obviamente eran fusilados automáticamente. Así que fíjate la mentalidad, ¿no? de los dos. Pero hubo algo muy interesante. Bueno, lo anterior es interesante desde el punto de vista de adentro, que ellos emularon algo. Más allá de que si está bien o no, es la sagacidad que tuvieron. Eso es lo que me quiero detener. Y una segunda situación que me quiero detener, y que hasta el día de hoy eso es algo casi histórico, que se recuerda. Yo no lo voy a poder pronunciar, pero hay una persona, lo voy a poner justamente acá, Dmitri, el apellido Sotakovich, será, o Sotakovich, no sé si estará bien pronunciado, creo que no, pero bueno, no me hagas caso, cualquier cosa consulta directamente en la web. Fue una persona que él se dedicaba a la música, un compositor de aquella época, y en el medio de todo ese caos, esta persona empezó a componer algo que después iba a ser la séptima sinfonía de Dimitri. El nombre no lo voy a pronunciar, solamente el apellido, perdón. Pero en medio de todo ese caos, de toda esa adversidad, de todo lo malo que se estaba viviendo, había alguien que tenía la mente lúcida, había alguien que no se dejaba amedrentar por lo que estaba sucediendo. Así que él se pone a escribir, a componer todo eso, y fue tal lo que compuso que el 9 de agosto del año 42 se empezó a emitir por todas las radios, ¿no? A nivel mundial. Y todos estaban escuchando eso en el mundo, cuando por ahí decían, ¿pero qué no están en medio de un sitiado? Y aún así se transmitía. Los alemanes quisieron cortar esa transmisión, hicieron todo lo posible, pero no pudieron. Así que no fue exitoso lo que hicieron los alemanes, porque se pudo transmitir. Y bueno, y pasaron los años. En el año 45 después termina todo esto, cuando Alemania tiene que ceder y demás, cuando son derrotados, y la ciudad, bueno, después se empieza a levantar. Murieron casi 1,5 millones. Algunas estadísticas dicen 500.000 soldados más o menos, y 1 millón de civiles, ¿no? Las estadísticas hasta ese entonces, sin contar los que fueron exiliados, hablan de 1.200.000 como base. Pero bueno, más allá del número, quiero decir que murió mucha gente. Fue un momento de mucha adversidad, pero aún así esa ciudad luego se levantó y se levantó y se levantó, y fue en un momento que se la llamó la ciudad de los héroes. Y eso, cuando yo leí, la verdad me gustó mucho, ¿no? Porque pasó todo eso, la ciudad se mantuvo, la ciudad no dio el brazo a torcer, cayó Alemania, y la Unión Soviética la nombró la ciudad de los héroes. Y bueno, y después continuó creciendo hasta el día de hoy, que hoy la conocemos con ese nuevo nombre, San Petersburgo. Es una ciudad turística, es un centro de comercio, es un centro financiero, es un centro de importación y exportación, es una de las ciudades más grandes de toda Europa, obviamente con sus evoluciones, sus centros turísticos, un montón de centros culturales.
tiene muchísima historia, una ciudad que tiene más de 5 millones de habitantes, así que imagínate que esa adversidad lo único que hizo fue un disparador para que hoy sea una ciudad totalmente renovada, ¿no? Una ciudad que ha crecido, una ciudad que ha sacado lo mejor en un momento difícil. La segunda historia que quiero comentarte, esta tiene que ver más con la Biblia. Esta es la historia que podemos leer en los libros de los Hechos. Tiene que ver con la persecución de la iglesia. En el libro de Hechos capítulo 11, yo voy a leer 3 versículos del 11, del 19 al 21, lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva, NBB. Dice: los creyentes que habían huido de Jerusalén durante la persecución después de la muerte de Esteban fueron a parar a Fenicia, a Chipre y a Antioquía. A lo largo del camino fueron esparciendo las buenas noticias, pero solo entre los judíos. Sin embargo, varios de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene comunicaron también las buenas noticias acerca del Señor Jesús a los griegos. El poder del Señor estaba con ellos y muchas personas se hicieron creyentes y se convirtieron al Señor. Si vos prestás atención en esta historia y también recordás un poco de lo anterior, de lo vivido, que el primer mártir justamente es Esteban. Quizás no estaba entre esos 12 discípulos, pero fue el primer mártir, sí. Una persona que muere por hacer nada malo, simplemente porque era una persona recontra llena del Espíritu Santo. Y a causa de eso y la persecución que comenzó allí en Jerusalén, empezaron a huir a diferentes lugares. Así que estas personas que conocían del Evangelio al principio lo predicaban ahí, como leíamos en este pasaje, a judíos, hasta que en algún momento, dice, le empezaron a predicar a griegos y se fue ampliando la gente a quienes le predicaban. Así que ya no solamente a los judíos, sino en realidad a todo el mundo. Ellos se fueron hasta la ciudad de Antioquía, la antigua Asia, no es la Asia que nosotros conocemos. Y fueron en esos tiempos, y que no es como hoy que agarras un auto, agarras un micro y te vas, un avión en algunos casos. Así que fueron personas que tuvieron que huir muchos kilómetros en unas formas muy diferentes, en algunos medios muy diferentes a los nuestros, y Dios permitió esto justamente y que tuviesen que atravesar esto porque Él ya lo había dicho. Si vos lees, por ejemplo, el último capítulo del Evangelio de Marcos, dice que el Evangelio lo tiene que llevar hasta lo último de la tierra, ¿no? Comenzando por Jerusalén, Samaria y hasta lo último. Así que el plan de Dios era que el Evangelio llegara a todos lados. ¿Cómo iba a llegar? Bueno, dependía de la estrategia que cada uno de los discípulos pudiesen tener, de esas personas que conocían la buena noticia y la tenían que llevar. Creo que si vos lo mirás un poquito y decís, Dios permitió toda esta adversidad en el caso de Esteban o de otras personas. A veces Dios permite un montón de situaciones que nosotros, a nuestra manera de ver, las podemos ver, son adversas, pero de la manera que Dios lo ve, que es diferente, como hablamos hace unos miércoles atrás, la mirada desde abajo, la mirada desde arriba. A veces Dios permite ciertas situaciones. Hay gente que está dispuesto a dar todo por el Evangelio. Quizás uno que no esté dispuesto no lo entiende, pero esa persona que tiene tanto amor a alguien que lo amó tanto, esa persona puede dar todo lo que tiene, sea algo, material, sea un conocimiento, sea amor, hasta su propia vida, ¿no? De hecho, Jesús a veces les decía que el que ama, que esté dispuesto a dar su vida por el prójimo. Eso es amor verdaderamente. Así que Dios permitió en ocasiones que esas personas que tenían ese amor, esa entrega, tuvieran momentos de adversidades tan grandes que algunos fueron hasta martirizados, pero ese fue el puntapié para que muchos empezaran a moverse, para que muchos empezaran a ir a una ciudad, a otra ciudad, y el Evangelio empezara a cobrar relevancia en otros lugares. Hasta ahora todo muy lindo, pero estaba en Jerusalén, ahí donde estaba el maestro. Entonces Dios, que no es un Dios improvisado, los empezó a mover. Si ustedes no se mueven, yo lo voy a tener que mover. La estrategia que utilizó el Señor, fue esa, permitiendo la adversidad, porque uno en la adversidad tiene que empezar a estar más atento, a estar más despierto a la situación. Uno en un momento de adversidad no está dormido, o no debería
estar dormida. Entonces a veces Dios permite eso para que nos alertemos, para que empecemos a buscar, para que tengamos otro fervor por las cosas santas. Dios permite todas estas cosas. Justo como lo acabamos de leer, el Evangelio empezó a hacerse conocer en otros lugares, la mano de Dios estaba con ellos, y vos seguís leyendo, y hasta Bernabé y muchas personas que escuchaban desde Jerusalén fueron a ver lo que pasaba, y era extraordinario. Estaban viviendo un tiempo de avivamiento, pero bueno, ese tiempo de avivamiento comenzó con un tiempo de adversidad. Comenzó por causa de la persecución. Sin una persecución, ese avivamiento no hubiese ocurrido. Sin esa persecución, quizás vos y yo, que hoy estamos aquí en Argentina, tranquilito en Córdoba, Carlos Paz, o no sé dónde estarás mirando, pero hoy nosotros tenemos el privilegio de haber conocido el Evangelio, de estar en el camino del Señor, porque hubo gente que empezó a hablar del Evangelio en un lugar, en otro, y el Evangelio se empezó a mover, empezó a caminar a través del mundo, y llegó hasta nosotros, llegó hasta este lugar donde hoy estamos. Así que fíjate qué relevante todo lo que hicieron. Pero bueno, todo comenzó con un momento de adversidad. Las adversidades lo obligaron a salir del molde, obligaron a moverse, a estar atentos a circunstancias que antes no estaban. Estaban quizás más en el molde, predicando allí en Jerusalén, donde todo quizás estuviese un poquito más tranquilo, pero se acabó la tranquilidad. Así que tuvieron que buscar nuevas estrategias, nuevas formas. Tuvieron que de alguna manera hacerse más astutos, como leíamos, charlábamos recién la historia de la ciudad de San Petersburgo. En aquel entonces tuvieron que encontrar una astucia para predicar el Evangelio, ver de llevarlo a otros lugares. Quizás, bueno, si acá no podemos seguir predicando, predicaremos en otro lugar. Y es más, mejor, porque va a haber otra gente que se va a convertir a Cristo. Y es que cuando todo está demasiado tranquilo nos acostumbramos, ¿no? a nuestra realidad de vida, a nuestro modelo estándar, a nuestro nivel, como lo queramos llamar, porque hay cierto bienestar. Bienestar en salud, bienestar económico, bienestar con la familia, bienestar en la sociedad, bienestar en la iglesia. Entonces a veces Dios tiene que permitir justamente que haya algunos cambios, algo que nos haga pensar, algo que nos haga salir de esa casilla, de ese molde, ¿no? Porque mientras vivamos así, todo estará bien, y quizá vamos perdiendo el sabor a la oración, al fervor de la oración, a la búsqueda. Vamos perdiendo ese sabor a una comunión diaria con mucho más entusiasmo, y las cosas se empiezan a tornar un poco más apáticas. Entonces a veces Dios tiene que permitir que algunas leyes que quizás a nosotros no nos gustan sucedan justamente para que nos movamos. Y está permitiendo Dios adversidades para que de alguna manera empecemos a hacer algo que de otra manera no lo haríamos. Porque suponete que vos tenés un buen pasar económico, sos una persona que asistís a la iglesia que vos quieras, tenés la posibilidad de elegir esta, aquella o cual iglesia, así que vas los días que te quedan cómodos, no tenés ningún problema, en tu casa está todo bien. Quizás en el trabajo también con la gente está todo bien, tus chicos en el colegio está todo bien, lo que se les enseña y se les educa es correcto, en la ciudad están las cosas tranquilas porque no hay mucha delincuencia. Imagínate si todo estuviese demasiado bien. La cantidad de cosas por las que uno ora y pasara tiempo con el Señor, a veces expresando un pesar o un dolor por ese pecado, sería mucho menos. La dependencia que uno tuviese del Señor sería menos. El fervor con el cual uno se presentara ante el Señor para orar o para tener esa comunión, esa adoración, sería mucho menos. Porque todas las cosas casi que están funcionando bien, entonces no hay necesidad de hacer un montón de cosas, de hacer un montón de oraciones y de buscar al Señor, sería mucho menos. Creo que es claro, si las cosas funcionan bien, no tengo que orar por eso y me puedo enfocar en otras, pero si las otras también funcionan, al fin de cuentas, no es necesario buscar tanto al Señor. Ahí, justamente volviendo al tema que citamos al principio, de esta ciudad que tuvo sitiada, hay una persona, creo que se llama Alexander, yo voy a poner el nombre acá porque es imposible de pronunciar para mí, pero bueno, deduzco debe ser Alexander. Fue justamente una persona exiliada que fue a Estados Unidos, y él comentaba en un momento que fue
a la Universidad de Harvard en el año 78. Precisamente él fue y dio un discurso el 8 de junio del año 78 y él se sorprendía de algo, ¿no? Y lo que, no voy a leer el discurso, pero sí comentar en qué se centró, y dijo que sorprendido, el que venía justamente de una historia totalmente complicada, él se sorprendía del bienestar que producía la democracia o de las facilidades que daba la democracia, y que eso era algo entre un hilo muy, muy delgado, una línea muy delgada. Y más tarde otra persona iba a hacer hincapié justamente en lo que dijo esta persona, este exiliado que fue a la Universidad de Harvard. Hubo otra persona que iba a hablar respaldando esas palabras, un norteamericano iba justamente a respaldar esto, y él decía, esto te lo leo pues son breves palabras. Dice: la gente que anda en auto, los que manejan en las autopistas, dice, se gritan unos a otros, a veces las ofensas más insignificantes, ¿no? Dice: la ciudad hoy está saturada de toda clase de violencia, en la brutalidad y todo el tipo de vandalismo, el alcohol, la inmoralidad, la drogadicción, la desintegración de la familia, el abuso sexual de los niños, la pornografía, la delincuencia, la homosexualidad y los juegos de azar están más generalizados hoy más que nunca. Además, la cultura parece estar al borde de la destrucción, y todo esto está ocurriendo en tiempos aparentemente buenos. Parece que en realidad la prosperidad, en todo sentido, es la mejor prueba del carácter de la adversidad. Cuánta razón, ¿no? Porque cuando aparentemente todo estaba bien, claro, uno quizás empezó a bajar la guardia, empezó a orar un poquito menos, como decíamos, y Estados Unidos, que muchas veces se ha caracterizado por ser una ciudad, un país cristiano, ¿no? Que de hecho ellos tienen hasta el billete de la moneda, el billete del dólar, perdón, dice confiamos en Dios. O en Dios estamos seguros, creo, una de esas dos versiones, porque de hecho lo cambiaron la frase, pero del reverso decía: en Dios estamos seguros, si no me equivoco. Fue una nación supuestamente criada con esas bases cristianas, pero sin embargo no toda la gente evidentemente era cristiana, y aunque profesaban serlo, muchos distaban quizás. Así que en medio de ese bienestar, en medio de ese apogeo donde todo funcionaba bastante bien, empezaron en realidad a surgir las peores cosas, ¿no? Hay otro artículo yo leí que tiene que ver con los años 70 y cómo se vino abajo por toda la influencia que hubo. Y a veces uno dice que la adversidad, o cuando viene la adversidad ahora, para que se vaya rápido, pero en realidad, si la adversidad no viene, todas estas cosas empiezan a aparecer en la calle. Cuando uno se duerme, cuando uno no está atento, comienzan a surgir todas estas cosas, ¿no? Que el vandalismo, que el alcohol, y empiezan a cobrar todas esas cosas que el mismo infierno trae para maldecir, empezaron a cobrar relevancia. ¿Cuándo? Cuando en teoría todo funcionaba bien, cuando había prosperidad en las calles, cuando las familias estaban tranquilas, cuando uno puede decir, bueno, al fin tenemos paz, al final está todo bien. Ese fue el momento en que estas personas describen que todo eso empezó a cobrar. Si lo viéramos en una curva, empezó a subir en la gráfica el vandalismo, el alcohol, la desintegración de las familias, se empezaron los juegos de azar. Bueno, acá nombran el casino, pero en realidad juego de azar incluye tantas cosas, ¿no? Como hoy nosotros lo conocemos aquí en loterías o en diferentes juegos de esa índole. Todo eso empezó a cobrar relevancia en los años en que todo iba aparentemente bien. Entonces no estaba todo saliendo bien. Las cosas no eran correctas. Yo quiero, no sé si transmitirte que la adversidad en realidad tiene que ser para nosotros como algo que nos catapulte, algo que nos saque de este cuadrilátero y podamos realmente ver la situación, la realidad, y que podamos hacer algo. Porque cuando viene un momento adverso, todos oramos obviamente para que eso termine, para que pase, lo cual es entendible. ¿Quién quiere pasar un tiempo difícil? Pero a veces son necesarios, son esos procesos que Dios permite justamente para que vos y yo podamos desarrollar lo que realmente tenemos que desarrollar, que estemos haciendo lo que realmente debemos
o debimos estar haciendo según el plan de Dios. Oramos para que se termine, pero en realidad debemos orar para que se desarrolle la voluntad de Dios. Así que hay veces que Dios va a permitir estas cosas, y en esas adversidades nosotros tenemos que sacarlo a lo mejor, tenemos que prepararnos para eso. Hay un mundo espiritual que, aunque no lo veamos, se está tentando contra nosotros todos los días. No sé si vos lo ves, si lo puedes visualizar, o lo palpás, lo sentís, no sé, eso dependerá de cada uno. Pero hay un mundo espiritual que está operando en nuestra contra, y por eso nosotros no podemos estar dormidos, no podemos estar quietos, apagados. No, estoy pasando un momento difícil, estoy medio así que no sé si buscar, si no buscar. Son momentos donde las cosas se están poniendo complicadas, ¿no? Ya Jesús lo decía, en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Bueno, lo dice Dios a través de la palabra. El amor de muchos se enfriará, ¿no? Esas son palabras que ya sabemos que van a acontecer. Ya nos alertó de los postreros tiempos, y que los postreros tiempos comenzaron hace 2000 años atrás, con la venida del Maestro. Así que sabemos que hay muchas cosas que van a suceder, que la persecución de la iglesia será una realidad, y que hoy la estamos viviendo, ¿no? En este momento justamente de cuarentena. Estamos viendo que por ahí hay cosas que se han habilitado de una manera mucho más flexible de lo que ha sido la iglesia, como que a nosotros nos estuvieron parando un poco, tratando de decir, bueno, vayan a la iglesia pero solo un ratito, y fíjense hacer esto así, así, y mientras en otros lugares hay otro tipo de libertades. Así que hay obviamente una oposición hacia la iglesia, hay un movimiento que se está levantando en contra, y por eso nosotros debemos estar atentos, debemos estar apercibidos. Si vos ni yo leemos la Biblia y nos nutrimos, sabemos que este tiempo en realidad va a suceder. Pero bueno, en medio de ese tiempo hagamos algo, ¿no? Sucede para que hagamos algo. Todo lo que acontece es para que hagamos algo. Pero si todo estuviese bien, en realidad, como quizás era hasta hace 3-4 meses atrás, en realidad que estuviese bien o que estemos con cierta quietud no quiere decir que las cosas estén bien. Justamente a veces la quietud es todo lo contrario, como podíamos apreciar en esas palabras de esta gente que lo decía. Pero hay un mundo espiritual que mientras tanto está operando en contra tuya, en contra mía, de nuestra familia, de tus hijos. Hay un mundo espiritual que está atentando contra la educación, y que cada vez eso va a ser más peligroso, contra la sociedad, imponiendo cosas que son anti Dios, en un terreno espiritual totalmente opuesto al del Señor. Por eso debemos estar en este tiempo, como ya lo venimos hablando cada miércoles, mucho más apercibidos, estando preparados, estando alertas. Es tiempo justamente de levantarse, no es tiempo de decir, bueno, después la semana que viene, el mes que viene. Pero Sun Tzu, en un momento de adversidad, en un momento donde la ciudad estaba sitiada, donde caían bombas quizás a 2 cuadras o en la casa de al lado, en medio de ese momento tan hostil, de ese territorio hostil, él pudo escribir una sinfonía, desarrollarla, y después que se emitiera en todas las radios. Imagínate lo que vos podés hacer, porque vos podés hacer algo, tener la actitud correcta, y después Dios el que hace. Vos emprendés algo, haces algo con la guía del Espíritu Santo, y después Dios es el que abre camino. Pero Dios necesita una persona como vos, como yo, personas que se pongan en la brecha para hacer algo. Esta persona se puso a componer, y la verdad, en un momento de tanta adversidad, la mente no se le cerró. La mente la tuvo más abierta quizás que nunca, y hasta el día de hoy, bueno, es una de las sinfonías quizás más conocidas por los que escuchan obviamente música de este tipo. Y trascendió la historia, trascendió en los años. ¿Te imaginas lo que vos y yo podemos hacer si nos despertamos, si nos avivamos en este tiempo que lo podemos ver como un momento de gran adversidad, de oposición en el mundo espiritual, donde no nos dejan avanzar como iglesia? Pero es tiempo que no paremos. Una ciudad sitiada aguantó, puso su defensa como pudo.
y fue bastante estratégicas en algunas cosas. Imagínate vos y yo que somos el pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios hoy se pone de pie, imagínate las cosas que puede hacer. No hay infierno que pueda hacernos daño, no hay infierno que pueda prevalecer. De hecho, no va a prevalecer el infierno, pero necesitamos tener esa actitud que tenía esa gente. Por eso te nombré esa historia, ¿no? Una ciudad que hoy se conoce como la ciudad de los héroes. Qué lindo que puedan decir de vos, que puedan decir de mí el día de mañana, ¿no? Como quizás se habla en el libro de Hebreos, los héroes de la fe, ¿no? Ese quizás que lo podemos llamar el salón de la fama de los hombres de Dios. Qué lindo que te puedan hacer, no sé, un Hebreos 11b, o continuarlo y poder escribir tu nombre porque fuiste un varón de Dios que se levantó en medio de la adversidad para dar lo mejor, que en ese momento se le ocurrieron las mejores ideas, se le prendieron todas las luces, una persona que no se deprimió, cuando muchos bajaban los brazos, vos levantaste los brazos. Esa es la gente que se tiene que levantar. Este es el tiempo en que vos y yo nos tenemos que levantar y no quedarnos dormidos. Uy, mirá, cerraron una iglesia, bueno, vamos a orar acá en casa, tranquilo. No, hay que levantarse, hay que levantar una voz. Nosotros fuimos comisionados para levantar una voz, para trabajar en común acuerdo. Por eso también se hablaron de tantas palabras. Yo he hablado también del cuerpo, estuvimos hablando de la familia. Es el tiempo de levantar una voz y que en este tiempo hostil de adversidad vos y yo no nos encontremos pasivos, apagados, tibios. Personas que por ahí no influyen en el día a día, no influyen en la sociedad. Hoy necesitamos levantarnos. Dios necesita mostrar esa grandeza, Dios necesita mostrar su gloria, necesita mostrar sus milagros. Hay gente que necesita en medio de estos tiempos conocer de Dios, y por eso también la Biblia lo dice: la tierra espera la manifestación de los hijos de Dios. Se está esperando que vos te manifiestes, que yo me manifieste también aún más. La tierra espera esa manifestación, la gente está esperando, hay hambre. El Señor Jesús decía: los campos están listos para la siega. Los campos están listos. Por eso es tiempo de levantarnos. No es tiempo de seguir ahí sentado en el sillón y esperando que las cosas en algún momento se acomoden. Sentado en el sillón las cosas no se acomodan. Estando con los brazos cruzados las cosas no se acomodan. Las cosas se acomodan o se ponen en curso por gente que se pone en la brecha, gente que se levanta y dice: yo voy a hacer algo. Yo la verdad me cansé de estar así y la verdad me da bronca esta situación, así que voy a hacer algo. Así que te dé bronca lo que está haciendo el infierno de la oposición. Que te dé bronca la adversidad que se está viviendo, para que vos te levantes, que puedas utilizar esto como una herramienta, como un recurso que Dios permitió para que vos y yo nos despertemos y salgamos de este sueño, ¿no? Como decía Pablo en Efesios capítulo 5, despierta tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Creo que es 5.14, 5.18, no recuerdo, pero estaba ahí a mediados del pasaje 5. Que nos podamos levantar en este tiempo, que no seamos de esas familias que flaquean, de esos varones, esos hombres que le falta fe, que le falta el vigor. Hoy está nuestra iglesia, si lo podés ver, y no hablo de nuestra iglesia física, hablo de la iglesia de Jesucristo, está sitiada. Hay un infierno que quiere tratar de atemorizarla, hacerla quedar en sus casas, de que no se reúnan más. Por eso más que nunca tenemos que levantarnos y hacerle frente a esta situación. Y no se hace frente, bueno, voy a hacer una oracioncita así en casa, 5 minutos. No, hay que levantarse en serio. Hay que levantarse con poder, a clamar de una manera diferente, con fervor, con entendimiento, con fe de lo que estamos declarando nuestras palabras, lanzar palabras que directamente vayan y golpeen al infierno. Que el infierno sea el que tenga que salir huyendo, no nosotros que decir, bueno, nos quedamos en casita, total, estamos bien en casita. No estamos bien. No fuimos creados para eso. Fuimos creados para que todos como cuerpo podamos adorar, podamos buscar al Señor. Así que necesitamos levantarnos, mantenernos en fe. Y así, obviamente, si vos te mantenés en fe, te mantenés fuerte, te levantas en este tiempo, vas a levantar a tu familia. Si una familia se levanta y otra familia se levanta, se va a levantar la iglesia entera. Pero necesitamos comenzar de a uno. Vos necesitas levantarte, yo necesito levantarte. Es tiempo de que salgamos, de que emerja una generación de hombres con hambre, con sed de justicia, que se manifieste el reino.
No importa la adversidad que esté pasando, en los momentos que sean más difíciles, necesitamos emerger en este tiempo. Es tiempo de los valientes, es tiempo de los hombres que se pongan lo que se tienen que poner y salgan a pelear la buena batalla de la fe, porque hoy son tiempos violentos los que vivimos en el espíritu, así que necesitamos. Hoy es el tiempo que Dios ha determinado para que vos y yo, que estamos plantados en este tiempo, mostremos lo que tenemos que mostrar. Dios a vos te dio un diseño, a mí me dio un diseño, a vos te dio herramientas, a mí me dio otras herramientas. Busquemos esas herramientas y usémoslas para bendecir su reino, para bendecir a la gente que tenemos a nuestro lado y para demostrar que estamos parados en Cristo. Demostrarle al infierno que no le tenemos miedo, porque en realidad hay alguien que está de nuestro lado, hay alguien que nos va a dar la victoria. Y tendremos batalla, sí, pero bueno, la batalla está ganada, pero hay que salir a la batalla. No es tiempo de quedarse en casa. La verdad, Dios a mí no me necesita para nada en sus planes, pero sabes que me ama tanto que aunque yo las cosas que haga lejos de las pueda hacer de como Él las haría tan perfectas, me ama tanto que me incluyó en sus planes. Dios no necesita gente como yo, y posiblemente no te quiero ofender, pero quizás no necesita de vos, pero nos ama tanto que nos incluyó en sus planes. Así que qué mejor que nos podamos poner en la brecha y podamos decir gracias Dios. La verdad es un amor inmerecido, una gracia que no la podemos entender. Aprovechemos ese regalo que nos da de parte de Dios y que podamos pelear esto, levantarnos. Este es el tiempo de levantarnos, es el tiempo de ver la mano de Dios obrando en nosotros y a través de nosotros en diferentes escenarios de la vida. Yo sé que Dios nos va a bendecir, yo sé que Dios va a abrir puertas, yo sé que va a haber gente que se va a levantar, yo sé que hay varones de fe que están esperando, pero que la adversidad en este tiempo saque lo mejor de vos. Este es nuestro tiempo, este es mi tiempo y esto es tu tiempo. Amén. Que la adversidad no nos detenga, nos catapulte a otro nivel. Amén. Dios te bendiga. Nos estaremos viendo pronto. El fin de semana seguramente nos veremos ahí en la iglesia, si te puedes acercar, si sos de Carlos Paz. Así que saca, fíjate que hay un número de teléfono para que puedas reservar tu lugar y así poder acercarte. No va a durar mucho esto, ya ganaremos esta batalla. Así que, pero por ahora reserva tu lugar, así puedes asistir y ahí todos juntos vamos a buscar al Señor, vamos a adorar como cuerpo. Amén. Nos estaremos viendo el viernes y Dios mediante el próximo miércoles nos encontramos otra vez aquí, 8:30 de la noche. Así podemos hablar y reflexionar de lo que Dios nos quiera decir. No habrá mucho más porque en cualquier momento sé que estaremos nuevamente en la iglesia y no de manera virtual. Dios te bendiga mucho, te mando un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Chao.